Bien, les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de los Pokémones? No los monitos Pokémones, sino la tribu urbana. ¿Se acuerdan de los Visual, de los Emo? ¿Cuántos de aquí fueron Pokémones, Visual, Emo? No me muevan la cabeza con que no. Vi unas fotos por ahí. Bueno, estos movimientos, los Pokémones, los Visual, los Emo, fueron unos movimientos juveniles conocidos como tribus urbanas. Ellos tenían un énfasis bastante fuerte en tener una identidad en su movimiento. Ellos seguían su movimiento con todo, pero cuando digo con todo, es con todo. De hecho, había muchos jóvenes que quisieron participar en esos movimientos y trataban de imitar su ropa. ¿Se acuerdan de la ropa que usaban? A veces, yo hoy día digo, bueno, yo nunca fui de esos movimientos, ¿eh? Pero digo, oh Señor, ¿cómo llegamos hasta allá? Copiaban los peinados, ¿se acuerdan del sol? ¿Sí? Varios se acuerdan del peinado de sol. E incluso sus bailes, el Sea-Walk. ¿Cuántos bailaron Sea-Walk aquí? A mí me parece que por ahí atrás, ¿eh? Ya, sin bailar aquí, por favor. Estas tribus urbanas fueron bien conocidas entre, por ahí por el 2006, 2010, por más o menos. Ellos eran bastante unidos. De hecho, habían programas que se dedicaban a esto. Por ejemplo, el diario de Eva, Jingo, ¿cierto? Entre otros programas que no tenemos para qué citarlos. Pero siempre había un líder que todos querían imitar. Arenito, ¿qué más? ¿Qué otros líderes habían? Arenito, Arenita, ¿cierto? Bueno, y así. Para bien o más para mal, diría yo, esa identidad que ellos tomaban se expandió por todo Chile. Pero algunos, y en algún momento, todo ese movimiento comenzó a cesar. Todos esos movimientos urbanos comenzaron a cesar, comenzaron a declinar. Pero mientras estos movimientos cesaban, mientras estos movimientos se iban calmando, otros surgían. Había movimientos estudiantiles que comenzaron a surgir, ponían su identidad en ellos. Había movimientos políticos, ponían su identidad en ellos. Había movimientos ecológicos y la gente ponía su identidad en ellos. Habían no movimientos solamente, sino partidos políticos y la gente ponía su identidad en ellos. Todo lo que nos rodea se transformó en algo que llama nuestra atención y comenzamos a seguirlo. Quizás ya no con peinados extravagantes, en algunos casos sí, tal vez ya no con ropa rara, tal vez no con bailes medios locos, pero sí con polarizaciones. Ahora mismo hemos visto cómo el mundo, como nuestro país, se polarizó, por ejemplo, con el apruebo y el rechazo. Cómo el mundo se polarizó entre Kast y Boris. Cómo el mundo se polariza constantemente porque necesito estar o aquí o acá. En definitiva, todo se transformó en imitación. Todos queremos y necesitamos por nuestra naturaleza imitar algo. Sea bueno o sea malo, necesitamos imitar algo. Algún movimiento, alguna persona, algo a lo cual nosotros queremos seguir. Lo que Juan Calvino decía es el sensus divinitatis, o sea, la sensación de divinidad. Yo necesito adorar algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que están en catecúmenos? Yo necesito adorar algo. Y de hecho, para ir ya más en la práctica, las drogas duras o incluso las drogas blandas entran por la curiosidad muchas veces o por el interés de imitar a otros. Y es justamente de esto de lo que el apóstol Juan nos quiere hablar hoy día. Dicho de otra manera, dime a quién imitas y te diré quién eres. ¿Ya? Así que vamos directamente al versículo 11 del capítulo 1 de Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Solamente el versículo 11, así que ¿tienen sus Biblias? ¿Bien? Eso. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Oremos al Señor. Padre, nuevamente nos acercamos ante su presencia y sabiendo, Señor, que en este momento estamos en un culto a usted, queremos pedirle, Señor,
que nos enseñe, que nos ayude, que podamos comprender esta palabra, que podamos profundizar en esta palabra y que pueda calar profundamente en nuestro corazón y en nuestras mentes. Abra el corazón de nuestros hermanos, abra nuestro entendimiento, y que todo lo que escuchemos, lo que hagamos en este momento, lo que pongamos, Señor, en nosotros, sea para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, que si bien es cierto yo no estuve, estuvieron viendo a un sujeto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el sujeto? Diótrefes. No le pongan Diótrefes a sus hijos, que quede claro, ¿eh? Ahí, no Diótrefes. Él tenía mucha influencia sobre algunos de la iglesia, aun cuando el texto no nos dice si Diótrefes era un líder, un pastor, un anciano, un diácono. Se tomaba ciertas atribuciones que él no debía, según lo que nos dice Juan, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Tanta era la mala influencia por y con sus acciones de este hombre, que Juan le dice a Gallo que recordará sus obras cuando vaya. ¿Se acuerdan de ese texto? Y recordaré sus obras. Bueno, del griego ese recordar se puede traducir como censurar. Y censuraré sus obras, o sea, censuraré lo que él ha hecho, le censuraré a él. O sea que Juan estaba tan enojado, Juan estaba tan molesto con él, que él coartaría todas las libertades de Diótrefes. Coartaría todas las libertades y todo lo que Diótrefes era dentro de la iglesia. O sea que Juan no está diciendo lo voy a disciplinar. Juan está diciendo lo voy a expulsar. ¿Se fijan en la gravedad del asunto? Juan nos dice esto no es algo poco, esto no es algo pequeño, lo cual podamos solucionar a través de la disciplina, que es maravillosa, sino que lo voy a censurar. Y vean esto, la disciplina generalmente se nos ha enseñado que es el apartar, el dejar de lado, el dejar lejos, el que no puede hacer esto. Pero hermano, la disciplina es hermosa. Porque sí, pecaste. Estamos claros, todos pecamos delante de los hombres, unos pecados son más grandes que otros, por eso está la disciplina. Pero Dios te está restaurando por medio de un correcto acompañamiento. Eso es la correcta disciplina. La disciplina no es dejarte de lado y avergonzarte. La disciplina es acompañarte y restaurarte. A veces va a ser vergonzoso, a veces va a ser triste, a veces va a ser doloroso. Pero la disciplina siempre tiene un fin hermoso. A diferencia de la censura, que es muy distinta, porque este hombre no solo pecó, sino que lo hizo empedernidamente. O sea, no solamente hizo algo que se equivocó, a lo mejor lo quiso hacer en el momento y después se arrepintió. Él lo hizo empedernidamente, dañando a muchos en la iglesia y sin arrepentimiento. Diótrefes estaba haciendo un mal ejemplo dentro de la iglesia y era el deber de Juan, como líder de la iglesia, apartarlo. Juan no iba a estar siempre con ellos. Juan, como era humano, iba a morir en algún momento, ¿cierto? De hecho, vemos que Juan muere en la isla de Patmos, lo más probable. Juan no iba a estar siempre con ellos, así que debía avergonzarlo frente a la iglesia, censurando sus malas obras, porque en él no había arrepentimiento. Por eso Juan le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y para entender mejor el texto, vamos a distinguir este versículo en dos partes. Hoy me mareé. Ya, vamos a distinguir este versículo en dos partes. Primero en el 11a y 11b, y luego en el 11b y en el 11c. Dicho de otra manera, amado, no imiten lo malo, y después vamos al final del versículo, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y luego dice, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios. Entonces tenemos dos claras visiones de parte de Juan, aquel que imita lo malo versus aquel que imita lo bueno. Por ello quiero partir con la siguiente pregunta. Y quiero que mantengas esta pregunta en tu mente. ¿A quién estás imitando hoy? Piensa en esto. ¿A quién estás imitando hoy? Y no respondas rápido, porque sería fácil decir a Jesucristo.
¿A quién estás imitando hoy? Y lo que decía al principio, dime con quién andas, o dime más bien a quién imitas, y te diré quién eres. Vamos por el primer punto entonces. Amado, no imites lo malo. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El versículo 11 sigue la línea de los versículos anteriores. Juan le aconseja a Gayo, ¿cierto? Que es el que recibe la carta. No es que sea un buen gallo, no es que sea el gallo, sino que él es quien recibe la carta. Y Juan le aconseja que no imite lo malo, que no imite a Diótrefes en específico. Y esto nos da para desmentir una famosa frase que anda por ahí y se toma para muchas cosas. ¿Han oído la frase, toma lo bueno y desecha lo malo? Esa es una frase tremendamente mal entendido. Muy, muy, muy mal entendido, porque esta frase tiene un contexto. Y lamentablemente muchos hemos tomado esta frase casi como un mantra para hacer lo que sea. No, si voy al carrete donde todos se revientan, yo no hago lo que el resto hace. Total, tomo lo bueno y desecho lo malo. No estoy diciendo que ustedes no pueden hacer cosas, hermanos. Yo no estoy negando eso. Ustedes pueden compartir, pueden hacer cosas. Pero fíjense en esto. Voy a un carrete donde todos se revientan, se drogan, se alcoholizan y se revientan a más no poder. Pero yo no lo hago, así es que me da igual. Pero mi pregunta es, si todos van de camino al mal, si tú sabes que todos ellos se van a reventar, ¿qué haces tú ahí? La Biblia misma nos dice, ¿puede convivir la tiniebla con la luz? ¿Puede convivir la luz con las tinieblas? Claramente no. Espero que este tipo de respuesta ustedes no la tengan, hermanos. No respondan, no, es que yo tomo lo bueno, desecho lo malo. No imitar lo malo no habla solo de lo que hago, sino también de lo que hay en mi corazón. Juan le dice, no imites. Y aquí es necesario que nos vayamos directamente a la palabra original. Esta palabra viene del griego mimou. ¿Le suena algo? ¿A qué palabra le suena mimou? A mimo, ¿cierto? ¿Conocen a los mimos? ¿Qué hacen los mimos? Imitan, ¿cierto? Imitan los movimientos de otros. Son una especie de espejo de otros. A esto se refiere la palabra imitar. Cuando imitamos a otros como reflejo de ellos, y es justamente esto lo que el Señor nos dice a través de Juan. Amado, no seas un mimo de lo malo. No seas un espejo del mal. No reflejes lo que Dios está eliminando. Porque si lo haces, estarás destruyéndote a ti mismo. Hermano, si tú imitas el mal, no has conocido a Dios, dice Juan. No has visto a Dios. Juan suele autocitarse dentro de sus cartas como una especie de sello para decir que esta carta es mía y no de otro. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús es quien lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero si has conocido a Jesús, has visto a Dios, has sentido el gozo de Dios, has sido prosperado en el amor de nuestro Señor. Si imitas lo malo, no has conocido a Jesús. Y Juan no está hablando de cosas terribles necesariamente, no está hablando de matar, no está hablando de robar. Principalmente desde el texto bíblico de Juan se refiere al hospedaje. Diótrefes hacía muchas cosas malas, pero principalmente frenaba a otros para que no recibieran a los misioneros en sus casas. O sea, directamente iba y le decía, ¿sabes qué, Jano? No recibas a este hermano que viene a predicar. No, porque no sabéis quién es, pues. Imagínate, te roba cosas de tu casa. Claro, y le ponemos cosas y empezamos a tratar en nuestra mente. No, pero ¿y si hace esto? ¿Y si hace esto otro? ¿Y si pasa esto? Como decía un profesor, cuando nosotros nos quedamos pegados en el pasado, viene a nosotros la depresión. Cuando nosotros nos quedamos pegados en el futuro, viene la ansiedad. Por eso nosotros tenemos que vivir el presente como regalo del Señor. Entonces el punto no está en el hecho en sí. El punto no está solamente en el frenar a hospedar. El punto está en tu corazón. El punto está aquí en que aquí, frente a todos, mostramos una cara de mimo muchas veces.
imitando lo que sucede en la iglesia, pero con esa misma cara imitamos lo malo afuera. Frente a cristianos somos de una manera, ¿cierto? Hola hermano, ¿cómo está? Qué bueno verte. Dame un abrazo. Hermano, qué agradable sorpresa, qué bueno, te echamos de menos el día domingo. No es que si me echan de menos, está bien que me lo digan, ¿ah? Pero en el trabajo muchas veces simplemente decimos, oye, ya, pues, y se nos sale un improperio. Hermanos, si imitas lo malo y vives constantemente en eso es porque no has visto a Dios, porque no has conocido realmente a Jesús, porque realmente no has tenido una comunión con el Dios del pacto, porque realmente no has tenido una comunión con este Dios verdadero que nos ha salvado desde la eternidad y para la eternidad. Por eso te invito hoy, hermano, sí, hermana, si tú estás en este momento sin Dios, si tú estás en este momento sin Jesús, considera su obra en la cruz. Si tú quieres hechos, tenemos hechos abundantes en la arqueología, en la historia, en la filosofía, en textos paganos incluso. Podemos comprobar que Jesús sí existió. Si buscas razonamiento lógico, tenemos razones para dar, razones para mostrarnos la esperanza de nuestra fe. Hermano, te invito a que conozcas a Jesús. Si tú buscas paz, si tú buscas gozo, si tú buscas imitar a alguien que realmente es bueno, te invito a conocer a Jesús. Pero si tú me dices que en realidad te esfuerzas constantemente, que a lo mejor caes, todos caemos. ¿Quién no ha pecado aquí? Pecamos todos los días, ¿cierto? Pero hermano, si tú te esfuerzas constantemente y me dices que a lo mejor te esfuerzas por conocer a Jesús, entonces Juan te aconseja a imitar a Dios. Dice el versículo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. No dice has visto a Dios, sino es de Dios, pertenece a Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo bueno? ¿Darle una luquita a un pobre? Aquí yo, una luquita, ¿cierto? ¿Qué es bueno? ¿Plantar un árbol? ¿Ayudar a la señora Juanita a llevar sus bolsas del supermercado de la esquina a la casa? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo podemos definir lo que es bueno? Juan nos dice que lo bueno, en su misma carta, de hecho en la primera carta de Juan ya nos definió completamente lo que es bueno. Lo bueno, gracias. Lo bueno, entonces, es el amor. Eso es lo bueno. ¿Pero qué es el amor? Según Juan, el amor es la práctica de la ley de Dios. Por lo tanto, lo bueno es practicar la ley de Dios. Pero el punto aquí no es solamente practicar, porque cualquiera puede darle dinero a un pobre, puede plantar un árbol, que de hecho si ustedes pueden plantar un árbol, pueden ayudar a un pobre, pueden ayudar a la señora Juanita, a la señora Rosita, a que lleve sus cosas a la casa, háganlo, es bueno. Pero el punto aquí es que no se trata solamente de lo que hago, sino también de lo que siento. En teología nosotros hacemos la distinción de 3 asuntos necesarios para conocer la voluntad del hombre: la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis. La ortodoxia es conocer correctamente la palabra de Dios, o sea, conocer intelectualmente a Dios. ¿Han conocido a Dios ustedes intelectualmente? ¿Han escuchado de Jesús? ¿Sí? ¿Han conocido sus atributos? ¿Conocen lo que significa venir a la iglesia? ¿Conocen lo que significa hacer lo bueno? No robar, no hurtar, no matar. Conocen, intelectualmente lo conocen. Lo segundo es la ortopatía. Es el correcto sentir, la correcta emoción, el correcto pensar, la correcta voluntad. O sea, sentir correctamente. No solamente hacerlo, sino también sentirlo. Mientras que la ortopraxis es el correcto practicar. O sea, no solamente hacer algo bueno, sino más bien hacer lo que es bueno. Si tú, hermano, hermana, amigo, amiga, como quieras que te llame, has conocido al Señor correctamente,
has escuchado el Evangelio correctamente, has sentido su amor correctamente, entonces practicarás la ley de Dios correctamente. Dios nos está llamando hoy a practicar su ley. No para salvarnos, ciertamente. Nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. ¿Hay algo que tú puedas hacer, alguna obra buena? A lo mejor tú digas, pero si yo soy bueno, yo hago cosas buenas para acercarme a Dios. Mira, si no creo que Dios me deseche, si igual hago cositas. Igual tengo pensado a lo mejor ayudar a tal persona. Hermanos, si tú ayudas a alguien, si tú haces algo bueno pensando que eso te va a salvar, te traigo la mala noticia, hermano, de que eso solamente va a acumular fuego para el infierno. Porque las obras no te van a salvar. Las obras no te van a salvar porque esa obra que tú necesitas es solamente la obra del Señor que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero si tú has sido salvado por la gracia de Dios, entonces esa gracia te llevará a hacer la obra buena de Dios. Todo nuestro ser es llamado a vivir lo que es bueno. Nuestra mente, nuestro conocimiento, adquiriendo lo que es bueno. Nuestro corazón sintiendo, razonando, pensando, nuestra voluntad y nuestras manos llevando, haciendo, ayudando, sirviendo. Nuestro intelecto recibe el conocimiento día tras día, cuando estudias la Escritura, cuando participas en la comunidad, cuando tienes una conversación, llamémosle cristiana, dentro de la iglesia, o con tus amigos, o en un culto junto a tus hermanos, cuando aprendes más y más de Dios. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra razón, nuestra voluntad son sometidas al Señor. Nuestros actos son llevados a practicar el amor de Dios. Cuando estos tres elementos, hermanos, cuando estos tres elementos en nuestro ser son sometidos a la voluntad de Dios, entonces mi conocimiento hace eco en mi corazón y en mis manos que me llevan a vivir para la gloria de Dios. Me llevan a practicar la verdad de Dios con el prójimo. Esa es la voluntad de Dios contigo hoy. Él no quiere que te acerques a Él mañana. Él no quiere que a lo mejor tú digas, no, pero mira, tal vez mañana yo puedo mirar a Jesús. Hoy día tengo muchas cosas que hacer. Hoy día quiero hacer algunas cositas. Se vienen cositas. A lo mejor estoy pensando en eso. Que estoy pensando en el futuro. Es que quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Y después me acerco a Dios. Después voy a Dios. Pero el Señor te llama a acercarte a Él hoy. El Señor te llama hoy. El Señor dice que Él abre las puertas que nadie puede cerrar. El Señor tiene abiertas sus puertas hoy que nadie puede cerrar. Y si Él te está llamando hoy, te va a traer igual. Te va a traer igual. A la buena como a Isaías, heme aquí, envíame a mí. O a la mala como a Jonás. Hermanos, Él no quiere que te acerques a Él mañana. Dios no quiere que le busques mañana. Él quiere que le busques hoy. Como dice la Biblia, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Conoce a Dios mientras pueda ser conocido. Vive a Dios mientras pueda ser imitado. Los tiempos son malos, dice la Biblia. Los tiempos son difíciles. Pero si imitas la voluntad de Dios a través de su palabra, entonces recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibirás la paz que solamente Dios puede dar. Recibirás el abrazo del Padre que solamente Él puede darte para consolar tus sufrimientos. Que solo Él puede darte. Entonces recibirás el perdón que tanto anhelas. Busca a Dios. Ama a Dios. Imita a Dios. Porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Hermanos, el Señor te está llamando a imitarlo hoy. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que a lo mejor falta trabajo. Sé que a lo mejor hay enfermedades. Sé que a lo mejor hay situaciones difíciles. Sé que a lo mejor estás cansado, estás agotado, estás pensando que vas a perder tu trabajo. Estás pensando que a lo mejor no sabes qué hacer en lo que vas a hacer mañana. Estás pensando en por qué Dios permitió tal cosa en mi vida. Pero hermano, no te preocupes del futuro. No te preocupes del pasado. Del pasado, Dios tiene el control. Del futuro, Dios tiene el control. Del presente,
Dios te está pidiendo que tú lo imites hoy. Solamente Dios te puede llevar a imitarlo. Amén. Así que les invito, hermanos, a que busquen a Dios hoy, no mañana, sino parte hoy y continúen mañana. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en este momento y que podamos entregar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros hechos, y que podamos vivir para la gloria de Dios. Amén. Oremos a Dios.